La oración contemplativa. Dentro de la Iglesia Católica hay como 3 formas de realizar oración. La oración vocal, la oración meditativa y la oración contemplativa, que inclusive el mismo catecismo de la Iglesia Católica contempla estas 3 formas de oración, ¿no? Vocal, hablar, decir, inclusive decir cosas en la mente, en el interior. Entra también, inclusive algunos lo categorizan así como oración vocal. Sin embargo, se concretiza más en la oración del rosario en comunidad, inclusive la Santa Misa también, u otras devociones que integran la comunidad. Es la oración de comunidad por antonomasia. Así lo nombra también el catecismo. En cuanto a la oración meditativa, ya tiene que ver algo más de interioridad. Ya no es tanto exterior, es un poco más interior, y allí más bien la persona pues comienza a discurrir interiormente, comienza a imaginarse inclusive, comienza a reflexionar, a interiorizar ciertos postulados de la fe y con la más viva pregunta de ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Yo realizo estas reflexiones, estas meditaciones, pero siempre con la cuestión de Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo amarte más? ¿Cómo seguirte más? Esto involucra luego algunas realidades, situaciones en las que nos encontramos, de la familia, del trabajo, del estudio, de las amistades, las relaciones, ¿no? Entonces, esta oración meditativa siempre busca respuesta al respecto de la voluntad de Dios sobre todo, que a veces puede ser una respuesta inmediata, a veces puede ser una respuesta que se tarda mucho tiempo, o a veces el Señor no quiere dar una respuesta para que uno viva un tiempo solamente en una desolación inclusive, ¿no? Que a veces también se permite eso Dios para con nosotros. Y por último tenemos la oración contemplativa. Y la oración contemplativa se la categoriza como la oración más profunda. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila en el Camino de Oración, ella dice que hay como una oración primero que es una oración de quietud, una oración pasiva y también luego la oración contemplativa. Esta oración de quietud, esa oración que es más como de recogimiento, que dispone el alma para estar concentrada en Dios, ¿no? Es como la puerta que abre la capacidad que luego brinda a Dios como una gracia, así lo dice Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, que regala a Dios al alma para luego entonces entrar en la contemplación. Es una oración, por ejemplo, los grandes místicos como San Juan de la Cruz dicen que la oración contemplativa es una oración entre estar dormido y despierto, pero siempre consciente, dormido y despierto. Además, es una oración que él dice implica el desuso de las potencias del alma, la inteligencia, la voluntad y la memoria. Ya no pensar en nada, ya no querer ni desear nada, sino solamente estar con Él. Y por último, ya no esperar nada, no recordar nada, no tener como alguna esperanza de alguna cuestión pasajera aquí de la tierra. Es desusar la inteligencia, la memoria y la voluntad. Entonces uno está allí, pero está en encuentro con Dios. Tampoco es un vaciamiento como a veces pretenden mencionar o adoctrinar con esas técnicas orientales, ¿no? Del Feng Shui y esas otras cosas. Nada de eso, ¿no? Más bien tiene que ver con un encuentro constante con Dios. Está en la presencia de Él. Es como la unión de los corazones. Tu corazón humano con su corazón sacratísimo y comienza como a palpitar en un solo ritmo. Eso es hermosísimo, estar en esta conexión con Él, en esta relación profunda con Él. Que de esto se desprende luego un grande amor y también un grande sufrimiento. Porque uno aprende a compartir con el Señor también sus sentimientos. Es lo que San Pablo dice, configurarnos con la mente de Cristo, con sus sentimientos. Es la santidad. Ya el grado de contemplación, dice San Juan de la Cruz, pues implica una entrega muy grande al Señor. Pero antes de llegar a esos estados tan altos, tan elevados, que inclusive alguien puede caer en éxtasis, ¿no? Antes de llegar allá, uno tiene que aprovechar siempre la oración vocal, la meditativa, para luego ir introduciéndose en la contemplativa. Y nunca
dejar las otras formas de oración. Porque hay personas que luego caen en misticismos y dicen, no, yo solamente medito o yo solamente ahora contemplo. Hay esos que se ponen a orar ahí en voz alta. Hay esos que se ponen ahí a leer en el librito, la novena. No, no, ten mucho cuidado. Santa Teresa de Ávila dice que no hay que dejar nunca estas formas de oración porque más bien cada una de ellas enriquece a las otras para que con un renovado amor podamos siempre vivir la oración vocal, la oración meditativa y la oración contemplativa. ¿Cómo hacer para tener un poco de oración contemplativa? Pues primero, la quietud. Primero intentar recogernos y para ello silencio exterior y silencio también interior. Buscar un lugar, un momento adecuado pues para tener un rato prolongado de encuentro con Dios. Porque hacerlo 1 minutito, 2 minutitos, 5 minutitos, nuestra alma necesita un poco más de tiempo para poder recogerse. Para nosotros que estamos tan atareados, que siempre solemos inclusive estar en una cosa, otra cosa, que se nos hace difícil, a veces por la bulla, a veces por lo que uno escucha, porque viene alguien, conversa, y enseguida meterse en contemplación, como sumergirse en ese estado de oración, es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso necesitamos siempre un prolongado tiempo de silencio, y a través del silencio, pues ir ejercitando esto día con día, unos 20 minutitos cada día, y luego ya vamos a poder más fácilmente controlar a la que llamaba Teresa de Ávila la loca de la casa, que es la imaginación, la cabeza, que de aquí por acá piensa una cosa, otra cosa, que va para allá, para allá. Entonces, de a poco, en el silencio, vamos aprendiendo a recogernos para poner toda nuestra concentración en Dios y desde allí pues estar en un estado de amor junto a Él, ¿sí? Y pues luego a amarlo y luego también a sufrir con Él, porque le amamos, porque recibimos su amor y su consuelo, pero también sufrimos con Él porque su cuerpo místico aún sigue pues en dolores, ¿no? Todavía está asumiendo la redención, todavía peca su cuerpo místico que es la iglesia, ¿no? Entonces nosotros como pecadores pues herimos el corazón del Señor y también pues compartimos también sus sufrimientos, ¿no? Entonces por allí está como los tiros, digamos, que uno puede utilizar para comenzar a hacer oración contemplativa, el silencio, el recogimiento y hacerlo constantemente para ir profundizando. Esto solamente es un abrebocas. Luego sería bueno profundizarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo unas charlas de 4 charlas casi de 1 hora que están en el canal de un padrecito en YouTube. Solo están allí que hablan al respecto de la oración de silencio, recogimiento, la oración contemplativa, ¿no?